Vamos a dar inicio entonces, como siempre, si algo que un poco es reclamado es de que desde hace muchos años estamos con los mismos temas y considero de que de alguna forma ya se debería hacer cada inicio de gestión un nuevo sorteo de temas para seguir exponiendo y de alguna forma también ver otros temas que cada uno de los docentes. En fin, pues que tengo designadas desde hace mucho tiempo es uno peritonitis y el otro es abdomen agudo. Hoy vamos a avanzar este tema de peritonitis y el día de mañana abdomen agudo para que ya así concluimos con mi presentación y puedan, por favor, proseguir con los otros docentes. Bien, cambia por favor, Rodrigo. Próximo slide. Hola, hola. Rodrigo. ¿Se me escucha, doctor? Ya lo cambié. No se ve, no hay cambio en la pantalla. Tienes que establecerte en un lugar, Rodrigo, porque se han comprometido ustedes a proyectar, entonces no puedes estar tú caminando y después de que yo te diga a la media hora recién estés, si no, así no va a avanzar la clase. ¿Me has escuchado? Sí, doctor. Ahora se escucha, es un poco entrecortado. Es porque estás caminando, tú deberías estar en un lugar fijo y comenzar a proyectar y cambiar a medida de que yo te vaya diciendo. Si no, así no va a funcionar. Ya está, doctor. Ya cambia para el siguiente slide. Sigo esperando. Ya está, doctor. Sí, ya está. No sé. ¿Ven ustedes que ha cambiado del tema de peritonitis, estudiantes? No, doctor. Sigue en la misma diapositiva. ¿Ahorita en cuál está? Porque estoy en definición. No hay nada, no se ve más que peritonitis y mi nombre. No sé. Ya está, doctor, ¿se ve? Ahora recién. Por favor, quédate en un lugar, apaga tu micrófono, yo solo voy a hablar y cuando te diga que cambies vas a cambiar los slides, si no, así no vamos a poder avanzar, Rodrigo. Bueno, buenas noches nuevamente y disculpen estudiantes, pero esto se coordinó desde el otro día y me extraña que sean un poco tan informales para hacer las presentaciones. Si no, yo los hubiera llamado para que sea presencial. Estoy haciendo virtual en honor de que muchos están pasando clases y no tienen tiempo de asistir, porque eso tampoco debería suceder, ya que las clases teóricas de cirugía siempre han seguido el mismo horario y no debería haber sobreposición de 8 horas. Bueno, definición se indica que la peritonitis es aquel proceso inflamatorio general o localizado de todas las serosas peritoneales debido a múltiples causas, entre ellas las infecciones, los traumatismos, sustancias químicas, etc. La siguiente. Como observan ustedes, podemos tener varios agentes etiológicos. Uno, en cuanto a las infecciones, es donde intervienen las bacterias, como por ejemplo en las casos de apendicitis, colecistitis aguda, crónica, úlceras perforadas, etc.
Entre las sustancias químicas, jugo pancreático, el jugo biliar, o no jugo, sino el líquido pancreático, las enzimas, el líquido biliar, etc. Entre otros cuerpos extraños tenemos el talco de los guantes, el almidón, las gasas abandonadas u otros cuerpos extraños, y los fluidos endógenos, como podría ser la sangre, la orina y también otros. ¿Cuáles son las vías de diseminación? Pueden ser directas por ruptura de una víscera hueca, que es la más común. Después por vía hematógena, que es una traslocación bacteriana, y por vía linfática a través de la vía linfática regional. La siguiente. En la fisiopatología vemos de que las bacterias o sustancias químicas que ingresan al espacio peritoneal estéril lesionan las células mesoteliales. Estas, a su vez, van a producir una respuesta inflamatoria local, donde se van a eliminar algunos mediadores como las citoquinas y las interleucinas, que producen una vasodilatación capilar y, por ende, un aumento de la permeabilidad de la membrana capilar. Entonces, esto nos llevará a la formación de exudados y fibrina, porque los vasos sanguíneos, al ser estimulados, van a permitir la salida de grandes cantidades de proteínas y glóbulos blancos. Estas van a ir a tratar de aislar como mecanismo de defensa las infecciones o los procesos químicos que estén existiendo para producir la formación de adherencias y así permitir que la infección sea localizada y no generalizada. Siguiente. Entonces, vemos de que en una peritonitis pueden existir dos grandes complicaciones, que son la falla multiorgánica y el shock. ¿A qué se debe esto? Por secuestro de líquido en el tercer espacio, uno en el espacio intersticial y dos en el espacio dentro de la cavidad peritoneal, que van a reducir, por lo tanto, el volumen intravascular, produciendo una hipovolemia y absorción de toxinas bacterianas al torrente sanguíneo. Por la traslocación van a llevar a que en primera instancia se produzca un CIRS, que es una respuesta inflamatoria sistémica, y luego ya a medida que va avanzando entra en un shock séptico, reversible, irreversible y por último la falla multiorgánica, que se inicia frecuentemente con falla del hígado y del riñón inicialmente y luego se extiende hacia otros órganos. ¿Qué respuestas secundarias nos van a indicar de que está existiendo esta falla en la peritonitis? Tendremos primero una respuesta endocrina, donde habrá una activación del cortisol y el paciente se tornará pálido y sudoroso. Además, esto disminuirá la hipovolemia, el retorno venoso y por lo tanto va a disminuir el gasto cardíaco, llevando a que el corazón funcione más intensamente para compensar esa pérdida de volumen y el dato inicial siempre va a ser la taquicardia. En cuanto a los pulmones, va a existir una hiperventilación que nos llevará a una taquipnea y hipoxemia y esto por último a una acidosis respiratoria. En la función renal veremos de que va a disminuir la diuresis porque va a haber un menor filtrado glomerular y esto nos puede llevar a una falla prerrenal que de no ser resuelta termina después en una insuficiencia renal aguda. Y por último, la falla metabólica. Existe un cambio del metabolismo anaeróbico donde va a estar presente la acidosis láctica y que es una de las causas principales de morbimortalidad en los pacientes que sufren estos problemas. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos clasificar las peritonitis? Se pueden clasificar por su extensión, por su agente causal, por su evolución y por su origen clínico. Por su extensión, entonces, una peritonitis será localizada, como por ejemplo en las apendicitis agudas, flemonosas o perforadas, pero con buena respuesta de adherencia y plastía del epiplón mayor, a una peritonitis localizada, que frecuentemente se encuentra lo que se denomina en clínica el plastrón apendicular.
y ya generalizada cuando encontramos signos de rebote o de irritación peritoneal en toda la cavidad abdominal clínicamente, y que encontraremos además en el paciente un abdomen en tabla, rígido, con una contractura muscular involuntaria y un signo de Debussy que va a estar en todo el abdomen. Por su agente causal serán sépticas cuando intervienen bacterias, virus o hongos, y serán asépticas cuando intervienen sustancias químicas. Entre las sépticas, la bacteria más envuelta es la E. coli, el Enterobacter y entre los anaerobios los bacteroides, porque no se olviden de que las bacterias que predominan en el intestino grueso principalmente más son las anaerobias que las aerobias. En cambio, en el intestino delgado son las aerobias. Entre las sustancias químicas o asépticas tendremos las químicas, cuerpos extraños, sangre, bilis, orina, etc. Por su evolución, una peritonitis es aquella aguda cuando se desarrolla en el lapso de unas 24 horas. Y crónicas son aquellas que van más allá de los días, semanas o meses, como por ejemplo una de ellas es la peritonitis tuberculosa y la granulomatosa. Nuestro medio es más conocida la peritonitis tuberculosa. Y por su origen clínico existen 3 tipos de peritonitis. Uno es la primaria bacteriana espontánea, la secundaria por perforación y la terciaria, que es la posquirúrgica o la postoperatoria. Siguiente, por favor. Otras etiologías, que ya les he mencionado como una peritonitis crónica, es la peritonitis tuberculosa, que a modo de recordatorio tiene una evolución crónica insidiosa. Generalmente tiene como un foco, primero es el pulmonar, que luego se extiende por vía hematógena o linfática hacia el abdomen. Y existen 2 tipos que se las conoce, que es la peritonitis tuberculosa seca, o es aquella que produce grandes adherencias peritoneales y por lo tanto un abdomen hostil, o la forma húmeda, donde se encontrará también una gran cantidad de líquido libre en el peritoneo, que es la ascitis, y que nos permitirá reconocerlas porque es un abdomen distendido con signo de onda en el examen físico. Al líquido encontraremos las características de un exudado con proteínas altas y predominio linfocítico, que eso discrimina y diferencia de una peritonitis bacteriana, porque el predominio va a ser de neutrófilos y en los glóbulos blancos. Y como mayor marcador que actualmente desde hace algunos años se utiliza está el ADA, donde tiene valores elevados y que es con fines diagnósticos muy utilitario. Tenemos otros tipos de peritonitis, es la gonocócica, que es por enfermedad de transmisión sexual, que se observa en las mujeres por el ascenso que se tiene desde la vía vaginal hasta las trompas de falopio, y luego que es el lugar por donde se van a comunicar con los ovarios y van a entrar en contacto con el peritoneo. Es la llamada enfermedad pélvica inflamatoria ascendente en las mujeres. La característica es encontrar un exudado purulento vaginal, y eso es por transmisión del varón por una gonorrea hacia la mujer y que luego desencadena esta enfermedad. Las biliares, pancreáticas o las urinarias, el irritante severo van a ser o sustancias ácidas o sustancias alcalinas como la sangre y la bilis, que tardan de alguna forma en demostrar los signos de irritación peritoneal. Como dice ahí, esta infección a las 24 horas recién produce una irritación franca cuando se sobreagrega las bacterias a la presencia de bilis, sangre u orina que pueda existir. Y la granulomatosa es aquella que antiguamente se realizaba por contaminación intraoperatoria por almidón, talco de los guantes. Actualmente ya se tiene la buena costumbre de que uno se debe limpiar con las compresas los guantes, y además estos ya
no traen tanta sustancia como antiguamente sucedía. Es la llamada peritonitis aséptica. Siguiente, por favor. ¿Cómo veremos en un paciente que tiene peritonitis? Tendremos clínicamente los llamados síntomas y los signos. Dentro de los síntomas, frecuentemente a mis estudiantes les pido de que el síntoma más común es el dolor abdominal, pero se debe hacer el llamado acrónimo ALICIA para ver todas sus particularidades de ese dolor, en este caso de las peritonitis de dolor abdominal, y saber reconocer y diferenciar por lo menos en algo de otros tipos de dolores y que pueden confundirse con un abdomen agudo, porque la peritonitis aguda es un abdomen agudo. Otros de ellos tendremos náuseas y vómitos, pérdida de peso cuando se trata principalmente en la tuberculosa, sed por el secuestro de líquidos, en tercer espacio, escalofríos cuando coexiste más con fiebre en las sépticas y no en las asépticas, diarrea o estreñimiento como signo de irritación peritoneal, frecuentemente se observa la diarrea, y la fatiga, que podría deberse también a un déficit de volumen. Entre los signos, el primero que siempre se manifiesta es la taquicardia, luego viene la taquipnea. Si se trata de una infección de origen hepática o biliar, aparecerá una ictericia en escleras inicialmente y luego se extiende hacia la piel. Si es una peritonitis séptica, tendremos picos febriles mayores a 38 grados, pudiendo llegar hasta los 40, y luego se acompañan de deshidratación o oliguria como falla inicial renal y luego que puede terminar en una insuficiencia renal. La fase peritoneal o hipocrática es aquella que están viendo en la figura, donde el paciente se encuentra con los ojos hundidos, los pómulos salientes, las mucosas secas, que determina esa enfermedad y que aparenta una enfermedad aguda. Siguiente. Bueno, entonces para hablar de las peritonitis de acuerdo a su origen, tenemos en la primera de ellas, que es la primaria, y que deben tener bien en cuenta, jóvenes, estos datos, donde en la primaria no existe una causa evidente que desencadene, pero debe haber siempre una enfermedad de base que curse con ascitis, como por ejemplo la cirrosis hepática, la peritonitis tuberculosa, las enfermedades pélvicas, de infecciones del tracto urinario en las mujeres. ¿Por qué? Porque sobre esta ascitis es donde se multiplica el germen bacteriano, y una de las características, además de tener ascitis como base para inicio de esta enfermedad, es de que la peritonitis bacteriana o primaria, llamada también bacteriana, es monomicrobiana, o sea, hay un solo germen envuelto. Y dentro de las causas etiológicas, las más comunes son E. coli, Klebsiella, neumococos y micobacteria. Al ser monobacteriana, es la única peritonitis en la primaria que puede ser tratada médicamente con uso de antibióticos y no quirúrgicamente. Como causa de niños que se ha colocado ahí también son la diálisis o el síndrome nefrótico. En el varón, en el adulto, una de las causas más comunes en nuestro medio es por la cirrosis hepática, porque cursa con hipertensión portal, y la hipertensión portal llevará a una ascitis abundante. La siguiente. Dentro de las manifestaciones encontraremos un abdomen distendido, muy doloroso, fiebre, náuseas y vómitos. Al hacer una punción del líquido abdominal encontramos un líquido peritoneal que generalmente es citrino cuando existe una ascitis sin contaminación y sin peritonitis primaria, pero cuando ya está con la ascitis o con la peritonitis primaria, ya no es transparente, sino más bien se vuelve turbio, como se ve en la fotografía de esa jeringa. Entonces el tratamiento
además de tratar la causa de la enfermedad de base, generalmente son los antibióticos, que pueden ser desde la amoxicilina más ácido clavulánico, cefalosporinas, terminando en vancomicinas, imipenem, meropenem. Todo dependerá de la sensibilidad del germen encontrado, por tanto, habrá que hacer un cultivo y antibiograma previo para iniciar. Pero, como en todo proceso infeccioso, previa toma de muestra, se inician tratamientos empíricos, generalmente el primer antibiótico utilizado son las cefalosporinas de tercera generación. La siguiente. En las peritonitis secundarias ya existen, como su nombre indica, secundaria a una perforación o una lesión de un órgano intraabdominal. La mayoría se deben por isquemia, por tumoración frecuente, por obstrucción, por trauma, etc. Una de las causas más comunes de peritonitis o de abdomen agudo es de etiología apendicular. Y otra vienen a ser las colecistitis perforadas, etc. También entre ellas tenemos las úlceras pépticas que se han perforado. En nuestro medio común ver en el área rural las obstrucciones intestinales bajas por vólvulo de sigmoides con perforación de esta y que nos dan peritonitis fecaloidea. Aquí la diferencia de la primaria es de que primero debe haber un órgano intraabdominal perforado. En segundo lugar, se caracteriza esta porque es polimicrobiana, ya no es monomicrobiana, y por lo tanto, al ser polimicrobiana están inmersos gérmenes aerobios y anaerobios. La siguiente. Previo antes, para comunicarles, baja por favor y colócame la secundaria primero. Si la primaria les dije que era que ameritaba solo tratamiento médico, todas las secundarias requieren intervención quirúrgica. Y la intervención quirúrgica consiste en remoción del órgano perforado o lesionado y un lavado quirúrgico exhaustivo de toda la cavidad con la aplicación de drenajes, sea por vía convencional, sea por vía laparoscópica. La intervención quirúrgica es mandatoria en una peritonitis secundaria y no puede mejorar ni curarse solo con el uso de antibióticos. Lo único que se podrá hacer es un poco enfriar el cuadro, pero para agravar con mayor intensidad en el paso de las horas. La siguiente, por favor. En las peritonitis terciarias, estas dentro de las peritonitis probablemente sean las más que traen mayor morbimortalidad o letalidad. ¿Por qué? Porque son aquellas que se presentan en pacientes postquirúrgicos e inmunodeprimidos y donde los gérmenes envueltos son gérmenes generalmente intrahospitalarios y multiresistentes, como por ejemplo el Streptococcus fecalis, causas en pacientes inmunodeprimidos como el Staphylococcus epidermidis o la Candida albicans, la pseudo aeruginosa, etc. Estas desarrollan no solo la inflamación de toda la serosa peritoneal, tanto la parietal como la visceral, sino también la formación de abscesos. Y al estar envueltos con gérmenes multiresistentes y además el paciente estar en un posoperatorio donde ya ha sufrido un trauma a nivel de la cirugía, van a tener un pronóstico más reservado. Son aquellos donde se debe tener mucho cuidado de utilizar antibióticos específicos que vayan a tratar el germen que ha sido identificado y, bueno, tratar de ser un poco conservador cuando hay abscesos localizados intraabdominales. Desde hace mucho tiempo los radiólogos intervencionistas son los que a través de drenajes percutáneos están obteniendo mejores resultados que estar volviendo a reoperar. Pero si hay una gran diseminación y el absceso no es localizado, sino múltiple
interasas, ahí la única opción es la intervención quirúrgica nuevamente, más un lavado exhaustivo. Y en este tipo de pacientes, a diferencia de las secundarias, ya se debe dejar un abdomen abierto, cubierto con una bolsa de Bogotá, lo que se denomina las laparostomías contenidas, con la finalidad de que a las 48 horas se debe entrar nuevamente a realizar un lavado quirúrgico y observar si ya se ha logrado eliminar el factor inicial de la infección. La siguiente. Entonces, para catalogar a los tipos de pacientes, vamos a tener dos tipos. Uno que es la clasificación de Apache 2, que es una clasificación más clínica y que a diferencia de otras clasificaciones se las puede utilizar todos los días e ir viendo cómo evoluciona el paciente. Y en el Apache 2, el encontrar valores mayores a 15 significa una gravedad muy grande dentro de la infección. Y en el índice de Moynihan, mayor a 26. Ustedes están viendo ahí la lista de peritonitis de Moynihan con su valoración que toma en cuenta la edad del paciente, el sexo también es importante, principalmente si se trata de sexo femenino, que estén llevando más infecciones pélvicas e inflamatorias como base para el inicio de esa tercera peritonitis o terciaria, que existe insuficiencia orgánica, si tiene un cáncer de cualquier otro tipo, la duración de la peritonitis es de mayor más allá de las 24 horas, es generalizada, difusa, etcétera. Esta evaluación viene ahí y ya pueden ver. Se dice que una peritonitis es leve en el sentido de clasificación, porque ninguna peritonitis se la puede considerar como algo banal. Siempre son enfermedades graves, pero en cuanto a las puntuaciones de Apache 2 y Moynihan, son estas valoraciones que se utilizan. La siguiente. Entonces, ¿qué deberán tener en cuenta? Yo me dedico mucho a que los estudiantes, principalmente ustedes, sean bastante buenos clínicos. Y el hacer una historia clínica muy detallada les va a permitir a ustedes tener y conocer generalmente el agente causal, ante qué tipo de peritonitis podrían estar y cuáles las opciones terapéuticas que podrían ofrecer. En la anamnesis, que saben ustedes que es el interrogatorio, se debe hablar sobre datos de enfermedades abdominales previas o aquellas que podrían predisponer a una infección. Después, cómo se ha iniciado, dónde se ha iniciado ese dolor, si se irradia hacia algún lugar, cuál es la intensidad, qué duración tiene, casi todo el esquema de Alicia, porque el dolor va a ser el punto de diseminación en las peritonitis cuando se las está estudiando. La siguiente. En el examen físico aquí, para determinar si un paciente tiene peritonitis o no, es el signo de irritación peritoneal el que está presente. ¿Ya? Si no tiene signos de irritación peritoneal y hay un dolor abdominal difuso, probablemente ese paciente va a tener una peritonitis primaria y no una peritonitis secundaria o terciaria como los otros. Y por lo tanto, cuando hay signos de irritación peritoneal, ahí es mandatorio realizar una intervención quirúrgica. En cambio, si hay un dolor abdominal y no tiene signos de irritación peritoneal, todavía permite realizar algunos exámenes laboratoriales y de imágenes para tratar de identificar con precisión a qué tipo de lesión estamos enfrentando en el paciente y qué medidas se podrían tomar. Y dentro del examen físico ya vamos a encontrar la fascia peritoneal más las repercusiones hemodinámicas, y a nivel abdomen principalmente son los signos que nos van a determinar si estamos ante la presencia de un abdomen agudo que tiene necesariamente que tener resolución quirúrgica o aquella que va a requerir solo un tratamiento médico. Siguiente. A la inspección, entonces, veremos y observamos un abdomen distendido, plano,
que no acompaña los movimientos respiratorios. Los movimientos respiratorios en el varón son toracoabdominales, en la mujer generalmente son torácicos. El paciente va a estar con las piernas flexionadas, principalmente cuando existe irritación del músculo psoas, y de esta forma se relaja la musculatura del psoas. Inmóvil por el dolor es una de las características, y los pacientes caminan encogidos tratando de relajar la musculatura de la pared abdominal. Siguiente. A la auscultación encontraremos solo el silencio sepulcral, y acá hay una aclaración en este slide. El silencio sepulcral solo se debería auscultar cuando existe una trombosis mesentérica masiva. ¿Qué es el silencio sepulcral? La ausencia de ruidos hidroaéreos. Y cuando hay una trombosis mesentérica masiva, se supone que el intestino está muerto y por lo tanto no va a generar ruidos hidroaéreos. Después, en casi todas las peritonitis, siempre vamos a encontrar ruidos hidroaéreos disminuidos, hipoactivos. Después se puede encontrar un aumento de la tensión, eso apretando con la campana vamos a ver de que está el abdomen resistente, y una rigidez abdominal que se puede ser muy difícil de detectar, no solo en la auscultación, sino en la palpación, principalmente en los pacientes obesos o en los ancianos, donde no reportan mayor sintomatología, y se debe tener mucho cuidado y ser un buen semiólogo para identificar. La siguiente, por favor. En la palpación, entonces, siempre va a ser el dolor bien localizado o generalizado, el signo de Musi, como les iniciaba, o el de Musi que es extendido, y el de Bloomberg van a estar siempre presentes en los peritonitis, secundarias y terciarias principalmente, y este dolor es ya de la forma que ustedes saben realizarlo. Es la presión de la pared abdominal para que choque el peritoneo parietal con el visceral, y al desprenderse, este produce dolor en el paciente. Siguiente. Y la percusión, que más que buscar timpanismo o ascitis, que podría tratarse eso en un paciente que tiene peritonitis primaria, en las otras, el solo poner el dedo y tratar de percutir ya va a producir un dolor intenso en los pacientes. ¿Por qué? Porque están con signos de irritación peritoneal. Entonces, frecuentemente se obvia esta percusión, porque ya con la palpación uno determina de que hay signos de irritación peritoneal. Siguiente. Dentro de los exámenes complementarios, los más comunes siempre van a ser los exámenes de laboratorio de rutina. Hablo sobre hemograma, glicemia, creatinina, etcétera. Y luego otros estudios más avanzados como la gasometría, las pruebas de clearance de creatinina para saber cómo está la función renal en el paciente. ¿Cómo saber de que se está frente a una peritonitis? Los tres signos que frecuentemente digo a mis estudiantes en un hemograma es leucocitosis, neutrofilia y formación y aparición de formas jóvenes, como son mielocitos, metamielocitos o callados, que nos van a indicar. En otras ocasiones también ponen como nota de observación la presencia de granulaciones tóxicas, que es nada más que el sello que indica que ese hemograma es infeccioso, y por lo tanto estamos ante la presencia de una infección bacteriana en el paciente. Cuando se tratan de peritonitis crónicas o granulomatosas, ahí lo único que encontraremos es de que probablemente no va a existir leucocitosis, y más bien existirá un predominio de linfocitos, como dato único que podemos hallar. En las ecografías, en los estudios de imagen, veremos que va a haber líquido libre en la cavidad abdominal, y ese líquido libre en algunos lados puede estar encapsulado con formación de abscesos. ¿Cómo se va a saber que es abscesos? Porque está lleno de detritus esa colección líquida. En las radiografías de abdomen, que pueden ayudar inicialmente, encontraremos en las peritonitis
lo que se denomina el hilio paralítico, o sea, una dilatación tanto del intestino grueso como del intestino delgado, y en el secundario, cuando hay perforación de víscera hueca, en una radiografía de tórax encontraremos que hay un neumoperitoneo. Después otros datos no son muy relevantes y es más utilitaria una tomografía que una radiografía de abdomen. Siguiente. Entonces, el ataque de abdomen no es solo para detectar patología biliar aórtica, sino que ahora puedes detectar todo tipo de lesión o patología intraabdominal, pélvica, torácica, etcétera, con este estudio. Y mejor que la tomografía es aún más todavía la resonancia magnética cuando se quiere tener más. Cuando está indicada la actividad quirúrgica, tenemos la laparoscopía y la laparotomía, que en algunos hospitales todavía seguimos utilizando, y que estos nos van a dar una visualización de la cavidad y, por lo tanto, realizar las maniobras debidas de tratamiento de la enfermedad de base que está produciendo la peritonitis. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los 3 pilares que deben tener en cuenta en un paciente que cursa con peritonitis secundaria y terciaria? Como dice con letras rojas ahí, son emergencias quirúrgicas, y el primer pilar siempre va a ser la resucitación hemodinámica, corrección de la hipovolemia, fluidoterapia a través de Ringer, solución salina, transfusiones de concentrado de glóbulos rojos o sangre total, una estabilización metabólica, intubación nasogástrica inicialmente, y dada la gravedad del paciente cuando está cursando con una gran inestabilidad hemodinámica, esta resucitación se la debe realizar dentro de la misma cirugía y en el quirófano, donde los anestesiólogos hacen las funciones de intensivistas y controlan todo el medio interno. El pilar número 2 es el control quirúrgico del foco. En las secundarias, la cierre de las perforaciones, resecciones intestinales, evacuación del contenido purulento, desbridamiento, etcétera, y el lavado peritoneal exhaustivo y drenaje. Y el pilar número 3, obviamente, va a ser siempre la terapia antimicrobiana. El inicio precoz empírico, luego se da mono o biterapia y control de la bacteremia para que no se entre en una sepsis, más otras drogas vasoactivas y el paciente ya está en septicemia. Entonces, estos vendrían a ser los pilares básicos para iniciar el tratamiento a largo plazo o inmediatamente de una peritonitis, sea bacteriana o secundaria, y después ya a largo plazo se tendrán que intervenir otros pilares como son la nutrición, el estado metabólico del paciente, etcétera. Siguiente. Tratamiento farmacológico en las peritonitis siempre va a ser uso del tratamiento médico con cefalosporinas, las de primera elección, las de tercera generación, las alternativas también hay la amoxicilina clavulánica o la cipro, pero actualmente ya la cipro se ha encontrado mucha resistencia. En las secundarias ya es un tratamiento combinado entre las cefalosporinas más un antianaerobio como es el metronidazol, y como alternativas tendremos la clindamicina o cefoxitima, y en las secundarias intrahospitalarias como son las terciarias también vienen a ser medicamentos de mayor acción como el tazobactam, la piperacilina o el imipenem y meropenem. Y por último, en las multiresistentes ya a veces se ha tenido que utilizar hasta el colistin, que es la última droga que se utiliza en pacientes que tienen una marcada resistencia en todos, o hacer esquemas tetra o pentaconjugados más para tratar de salvar la vida del paciente. Y en etiologías específicas, como por ejemplo la tuberculosis, el tratamiento específico que se da, que ya lo conocen, de INH, rifampicina, mespiracenamida, y cuando se trata por hongos, el medicamento elegido siempre va a ser de primera instancia el fluconazol. Siguiente. En el tratamiento quirúrgico, todas las medidas, una vez de que se hayan hecho desde reposición y reanimación,
Hemodinámica, el toilet o la limpieza de la cavidad abdominal, realizar la laparostomía con la bolsa de Bogotá, como ven en la fotografía inferior, cubrir para que el intestino no prolapse y se deseque con el medio ambiente y está contenido dentro de la cavidad, pero la herida operatoria está abierta, para hacer un nuevo lavado a las 48 horas, que eso se realiza principalmente en grandes peritonitis, donde hay mucho compromiso sistémico del paciente y además dentro de la cavidad abdominal. Próximo. ¿Qué factores de riesgo van a incidir en el pronóstico de una peritonitis? La primera de ellas, ya conocida no solo en las peritonitis, es la diabetes, y una diabetes, me refiero a la mal controlada, edades avanzadas, los extremos de la vida, la desnutrición, personas inmunodeprimidas como los pacientes oncológicos que están recibiendo quimioterapia, aquellos insuficientes renales que realizaban anteriormente diálisis peritoneal, pero ahora ya no se realiza, solo se realiza hemodiálisis, pero a través de la hemodiálisis también se introducen las bacterias y producen otras infecciones. Y otras infecciones intercurrentes que afecten a otros órganos más. Bueno, creo que esa es la última. Slides. No. Bueno, ¿y cuáles complicaciones producen? Desde ya una peritonitis, ya les dije que es una enfermedad grave. De una peritonitis difusa se puede pasar una bacteremia, donde las bacterias van a estar circulando en la sangre, y luego a la septicemia, irreversible muerte, encefalopatía hepática, cuando el paciente tiene una cirrosis y de paso más peritonitis primaria, el que va a llevar a esta complicación, la formación de abscesos intraabdominales, adherencias, obstrucciones, etcétera, etcétera. Todo el margen de complicaciones que uno se puede imaginar en la cavidad abdominal van a estar presentes antes y después de la cirugía. Siguiente. Y este es el algoritmo que se debería mentalizar cada uno de ustedes de cómo se debería atender a un paciente con una sospecha clínica. Primero hacer la historia clínica, luego realizar exámenes de laboratorio. Si tiene signos de irritación peritoneal, solicitar un cultivo y antibiograma, ponerlo en buenas condiciones al paciente y entrar a operar. Eso sería todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor? Estoy dispuesto a responder las dudas que ustedes tengan. Doctor, y en caso de que haya una peritonitis por un mal manejo de cierre de la pared abdominal y ese punto ha estado abriéndose hasta el punto de llegar a una bolsa de Bogotá y está contaminándose, ¿cuál es el mejor manejo que considera usted? Ya, primero, tú me estás hablando de una peritonitis, puede ser secundaria, donde han tenido una laparorrafia, o sea, han suturado a la pared. Cuando hay dehiscencia de la sutura de la pared, lo primero que van a observar ustedes va a ser el signo de la canaleta, que es pasar el dedo sobre la cicatriz quirúrgica y esta se va a hundir, que significa que se ha abierto las fascias ahí adentro y está próxima a llegar a abrirse la piel. En segundo lugar, va a comenzar a emerger un líquido serohemático, que es el signo de la carne lavada, que eso significa una evisceración contenida. Cuando hay una evisceración contenida o no contenida, igual van a ingresar gérmenes intrahospitalarios porque va a estar el paciente hospitalizado. Entonces, de esa peritonitis secundaria se va a volver una peritonitis terciaria. Y más, si está muy inflamado el intestino, lo ideal es entrar nuevamente a reoperar a ese paciente, hacer otro lavado exhaustivo y a dejarle con una laparostomía contenida, y a no cerrar la pared. La laparostomía contenida, después de las 48 horas, un nuevo lavado, y cuando se ve que ya está en mejores condiciones el intestino, ya no está edematoso, ya no está tan inflamado, ahí se inicia el cierre de la pared.
pero han existido en pacientes en los hospitales, en el Viedma, por ejemplo, donde yo trabajo, que no se podía volver a poder cerrar la pared porque el foco infeccioso persistía en el paciente. Entonces se han ido lavando y curando, pero todas las fascias tienden a retraerse y ya no permiten que se cierre la pared. Menos mal que desde hace mucho tiempo ya han aparecido las mallas bicapas, o sea, unas que entran en contacto con el intestino, que no es la de Marlex y que no produce adherencias, y las otras que están en la parte superior. Se coloca esas mallas grandes de bicapas a nivel de la pared abdominal y luego ya ahí se tiene un cierre de la pared y que con el tiempo puede dejar un gran defecto, pero va a estar cubierto y no va a estar el intestino expuesto. Y amén del uso de antibióticos de amplio espectro. ¿He respondido a tu pregunta, Maite? Sí, doctor, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Doctor, ¿alguna vez Vale. oí que los lavados peritoneales como exhaustivos pueden diseminar las bacterias hacia zonas donde no había contaminación antes? ¿Qué tan cierto es eso? Y en todo caso, ¿sería mejor, o bueno, es más recomendable realizar un lavado peritoneal, como digo, exhaustivo o más localizado? Ya, todo depende. Si tú tienes una peritonitis localizada o un absceso localizado, en el postoperatorio lo ideal sería que utilices los drenajes percutáneos guiados por vía ecográfica o vía tomográfica, que te van a drenar y se puede hacer hasta un pequeño lavado con los catéteres que se colocan en su lugar. Pero si la peritonitis es generalizada, Valeria, no puedes tú, por vía percutánea, eliminar toda la cantidad de bacterias, adherencias, de natas que se dice vulgarmente a los restos de fibrina que quedan y que están englobando bacterias ahí en su interior y dejarlas, porque esas te van a formar nuevos abscesos o más tarde también adherencias. Entonces, sí o sí tienes que hacer el lavado, pero el lavado no es como estar lavando ropa ahí, tratar de frotar todo lo más fuerte que se pueda. Una de las características que debe tener un buen cirujano es la delicadeza en su acto quirúrgico. Entonces, con mucho cuidado tú puedes ir limpiando, aspirando el contenido, ir vaciando solución salina estéril sobre la cavidad para tratar de remover el líquido, y el intestino que está con las natas, como se dice vulgarmente, o los restos de fibrina, con una gasa muy humedecida, irlas desprendiendo poco a poco para tratarlas de retirar. Y si hay otras que están muy adheridas, es mejor no tocar, porque si no se produce después perforaciones intestinales. Entonces, un manejo cuidadoso con manos delicadas tiene mejor efecto que si entras tú también a hacer movimientos bruscos, lavados extensivos, puedes diseminar no solo la infección en la cavidad abdominal, sino extenderla hacia la torácica, porque no se olviden de que el hiato esofágico está ahí próximo y muchas veces se produce mediastinitis. ¿Alguna pregunta más, Valerie? Está bien, gracias, doctor. No, había una más. Mencionó 2 criterios de diagnóstico de la peritonitis, ¿verdad? ¿Cuál de esos es el más usado? O sea, para el diagnóstico de peritonitis, el primero en el examen físico, signos de irritación peritoneal. Y como síntoma que debe estar presente el dolor abdominal difuso. A eso te refieres en el examen físico, ¿no? ¿O a qué otra más? No, lo que está proyectando ahora entre... Ya son los valores predictivos de peritonitis. Uno es el índice de Apache, que en el de Apache interviene la presión, pulso, la frecuencia respiratoria como signos clínicos básicos y otros más. Y en el índice de Main-Hen estás viendo qué factores entran de riesgo hay. Puedes tomar uno o dos. El que más utilizamos nosotros en los hospitales es el Apache 2,
porque a través de todos los días tú puedes hacer tus evaluaciones y vas a encontrar, a medida de que va subiendo la puntuación, mayor gravedad va a tener, más que mayor gravedad, sino peor pronóstico el paciente en cuanto a su evolución. Está bien, gracias, doctor. ¿Está bien? Ok. ¿Alguien más, jóvenes? Doctor, una pregunta más. ¿Existe Dime. alguna situación específica en la que una peritonitis primaria pueda llegar a ser o pasar a ser resuelta de una manera quirúrgica? ¿O simplemente sí o sí tiene que ser médica? Si encuentras que esa peritonitis bacteriana o primaria ha evolucionado a formar adherencias y a formar abscesos interasas en toda la cavidad abdominal, ahí esa primaria se va a convertir, no en secundaria, pero sí va a requerir tratamiento quirúrgico. Después, si es una ascitis, que al aspirar tú el contenido con una laparoscentesis encuentras que está turbia y le das tratamiento médico, la evolución debe ser que con el antibiótico sensible para la bacteria que tienes, tiene que ir evolucionando. En cuanto a los signos vitales, ir disminuyendo la fiebre, que no esté taquicárdico, que en el hemograma ya no tenga leucocitosis ni desviación a la izquierda. Esos van a ser tus valores clínicos y laboratoriales más que te van a servir para ver que tu tratamiento está siendo efectivo. Pero si notas que el paciente empeora, que encuentras en un nuevo estudio de imagen de una tomografía abscesos tabicados en la cavidad abdominal, entra a operar, porque con los solos antibióticos tú no vas a lograr una buena respuesta, ni curación. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Dime, Maya. ¿En qué momento una sospecha de peritonitis es suficiente para indicar una laparotomía? Aunque, digamos, los estudios de imagen no estén bien concluyentes. Bien. Por eso la clínica es la que manda, hijita. Tú te llega un paciente, le haces una buena historia clínica y le encuentras signos de irritación peritoneal, el signo de MUSI, tienes que entrar ahí a operar. No puedes observar eso. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo vas a saber tú? Y aquí voy a ayudarles más con la pregunta de Maya. ¿Cómo uno puede darse cuenta de que el paciente está simulando y formar, por ejemplo, parte del síndrome de Munchausen, donde él está? Hola. Valeria, tu micrófono, por favor. Bueno, que esté simulando el paciente para ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, el signo de MUSI, van a ustedes tener una resistencia muscular involuntaria. Y cuando están simulando, tú le puedes hablar al paciente, distraerlo mentalmente, y él va a hacer de que desaparezca el signo de contracción o de MUSI cuando está distraído. Ahí entonces tú dirás que esta resistencia muscular es voluntaria y probablemente no va a requerir una intervención quirúrgica. Valeria nos está haciendo escuchar otra clase. Muchas gracias. De nada, María. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, el día de mañana, y Rodrigo Ledesma Bautista, por favor, tú te he enviado un nuevo PowerPoint para que mañana me proyectes, por favor. A las 6 menos 10, menos 5 me voy a conectar. Tú haces nuevamente la invitación por el Meet para todos tus condiscípulos. Me envías en la tarde, ya sabes, la dirección. Y me proyectas, por favor, solo que rogarte que esta vez estés en un lugar a las 6 de la tarde, un lugar aislado, y me puedas proyectar, porque si vas a estar moviéndote así, vamos a tener mucha dificultad como inicialmente le hemos tenido. ¿Está bien, Rodrigo? Sí, doctor, no hay problema. Listo. Bueno, jóvenes, entonces, muy buenas noches. Espero que les haya gustado, o por lo menos que hayan entendido sobre este tema. Y cualquier cosa estoy a su disposición para ustedes.
¿Ya? Gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.